Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, le voy a pedir que vaya a Proverbios capítulo 3. Vamos a estar meditando un poco en la palabra que nos habla el proverbista en el capítulo 3. Vamos a tomar una porción ahí. Proverbios capítulo 3. Vamos a tomar el versículo 5 al 8. Amén. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Bueno, hermano, vamos a hablar bajo el tema saber escoger. Todos, ¿verdad? En la vida, en algún momento hemos tenido que escoger. Y escogemos, hermano, porque se nos ofrecen dos o más opciones. Entonces, en ese momento nosotros debemos de decidir qué es lo que queremos. Cuando ustedes, los casados, ¿verdad?, tuvieron que escoger, buscaron, conocieron y después tomaron una decisión de casarse con la persona que ahora está a su lado. Decidieron tener hijos, decidieron qué estudiar. De las diferentes opciones que ustedes tenían, escogieron la que a ustedes les parecía que era la mejor. Pero como creyentes en el Señor, como pueblo escogidos por Dios, si bien es cierto, todo mundo debe de escoger, todas las personas deben de escoger, pero como creyentes en Dios, no podemos dejar de lado lo que la palabra del Señor nos dice. Porque la palabra de Dios es la que nos advierte, es la que nos aconseja para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Así como el Padre al Hijo lo advierte, lo aconseja, ¿con qué propósito? Con el propósito de que le vaya bien en la vida. Pues así, de la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ha dejado un manual para que nosotros, hermano, lo podamos consultar, para que nosotros podamos aprender de Él, que nuestra fuente de consulta sea esta palabra. Porque ahora, ¿verdad?, se nos da muchos manuales. Por ejemplo, un teléfono trae su manual, pero nadie lo lee, o algunos un poquito. Pero, hermano, en el caso de la Biblia, no podemos hacer de esa manera, porque esta palabra es la que nos guía cada día para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Por eso la palabra nos dice que debemos de confiar de todo nuestro corazón en Dios. Y que cuando vamos a tomar las decisiones, no nos apoyemos en sabiduría humana. No nos apoyemos en la confianza de que ahora nosotros conocemos, sino que dice que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sino que el temor de Dios debe de estar en nuestros corazones.
siempre. Y cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, se va a ver reflejado en aquellas decisiones difíciles que tengamos que tomar. Porque va a ser el Espíritu Santo el que nos va a guiar a saber escoger. Vivimos en esta época, en la época de las ofertas, de los ofrecimientos. Entonces, hermano, ahí están los comercios promocionando sus productos, haciéndole creer a la gente, mire, usted necesita esto y lo debe de aprovechar porque es el momento de las compras, el momento de las rebajas, compre. Y muchas personas compran porque está barato, pero no porque lo necesitan. Y esa es una mala decisión, porque debemos de adquirir aquello que necesitamos. En muchas veces ni sabemos para qué sirve lo que compramos. Pero como está barato, aunque no lo necesitemos, aunque no sepamos para qué sea. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos advierte que en la vida también van a venir ofrecimientos. Tenemos por un lado las promesas de Dios, que el Señor, hermanos, nos exhorta a vivir conforme a la palabra. Pero también, por otro lado, está el enemigo, como esos comerciantes, enviando sus ofertas, enviando sus promesas. El problema a veces, hermano, con nosotros es que como estamos amoldados a este mundo, y en este mundo abunda la mentira, las promesas incumplidas, entonces pensamos a veces que lo mismo es con Dios. Pero, hermano, la palabra del Señor nos da muchos ejemplos para que podamos aprender de ellos y podamos ver los resultados que obtuvieron aquellos que confiaron en el Señor. Hoy estamos por finalizar un año. Y quizás, hermano, los resultados que hemos obtenido sean muy diferentes a los que al principio de año nos propusimos. Pero tenemos la oportunidad porque está un nuevo periodo de tiempo por venir. Y es bueno prepararnos para lo que vendrá. Prepararnos y planificar todo aquello que nosotros queremos alcanzar. Pero, hermanos, debemos de saber primeramente qué es lo que queremos. Ver, hermano, las capacidades que nosotros tenemos, pero sin dejar de lado que es Dios el que va a respaldar lo que nosotros hemos decidido hacer. Y para poder saber si es conforme a la voluntad, debemos de ir a la palabra del Señor, porque dice que en ella podemos nosotros conocer la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Ir, hermanos, a esos ejemplos de lo que hicieron aquellas personas que tuvieron que enfrentar un momento difícil en la cual tuvieron que decidir, tuvieron que escoger. Y en los ejemplos que tenemos, hermanos, vemos a aquellos que tomaron en cuenta a Dios para tomar su decisión. Quisiera que fuera a Génesis en el capítulo 13, para que primeramente veamos un hombre llamado por Dios. Génesis capítulo 13. En esos pasajes de Génesis encontramos el llamado de Abraham, que Dios lo llamó para salir de su tierra y llevarlo a una tierra que le dijo, tú vas a heredar. Dios se la prometió y dice que Abraham comenzó a caminar. Salió, hermanos, de en medio de su familia, pero dice también que un familiar de él, un sobrino llamado Lot, fue con él. Y, hermano, aquel que es llamado por Dios, Dios se va a encargar de cumplir todas las promesas que él hace. Y Dios, hermano, en el caminar de Abraham, dice que
le cumplió. A tal grado, hermanos, que estos hombres andando juntos pudieron ser enriquecidos en gran manera por Dios. Así nos dice la palabra que estos hombres fueron muy prósperos, muy bendecidos de parte de Dios. Pero, hermano, en la prosperidad, en la abundancia de estos dos hombres, surgió también un problema. Dice el versículo 7 de Génesis 13: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Había un problema ahí y se tenía que resolver. Pero, hermanos, Abraham era el llamado de Dios. Y él es el que toma la iniciativa y dice: vamos a resolver este problema. Vamos a darle solución a este inconveniente que se nos ha presentado. Pero dice él: no nos olvidemos que somos hermanos. No nos olvidemos que hay algo que nos une el uno al otro. Y que por lo tanto, a la hora de tomar las decisiones para dar una solución a este conflicto, lo hagamos respetándolo el uno al otro, mostrando amor, comprensión el uno al otro. Porque Abraham, él había sido llamado por Dios. Entonces dice: no nos olvidemos de que nosotros estamos en medio de los cananeos y de los fereceos. Pero debemos demostrar que nosotros no somos igual que ellos, que somos diferentes porque tenemos un llamado especial de parte de Dios. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que a través de Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Él. Y que por ese sacrificio Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos alegramos por esa grande bendición que Él nos ha dado. El podernos llamar hijos de Él cuando dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, en nosotros no había ningún valor, pero por la gracia de Dios ahora obtenemos el perdón. Y estando en paz con nuestro Dios, debemos de ser un pueblo diferente. No actuar conforme al mundo actúa. Estos, dijo Abraham: vamos a solucionar este problema, pero lo vamos a hacer como hermanos. No debemos de olvidarnos que en los conflictos que surjan en nosotros, en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio, debemos de resolverlo como lo que somos: hijos de Dios, hijos del Rey de paz. Por lo tanto, hermanos, tanto vale el que hace mucho tiempo fue alcanzado por la gracia, como hasta aquel que el día de ayer pudo reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Ambos tienen el mismo valor delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tal, hermano, debemos de respetarlo y llamarlo hermano. Abraham le dice: somos hermanos, pero no haya altercado entre nosotros. Este conflicto debemos de solucionarlo y debemos de buscar la manera mejor, la manera que muestre lo que nosotros somos. Y entonces él hace una propuesta. Le dice a Abraham en el versículo 9: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham ofrece la opción a Lot y le dice: escoge tú. Escoge tú. Abraham no se aprovecha de que él era el llamado de parte de Dios,
sino que le dice, escoge tú. Si tú te vas para este lado, yo me voy para acá. Ambos contemplaban lo mismo. Estaban viendo el mismo terreno, pero le dijo a Abraham, no importa. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Pero, hermano, a veces nosotros queremos tomar ventaja de la oportunidad que se nos presenta. ¿Por qué? Porque estamos confiando en lo que nuestros ojos están viendo. Vemos la posibilidad de la prosperidad, sin tomar en cuenta que la riqueza, la abundancia nos pueden llevar al fracaso. Le da a Abraham la opción a Lot. Pero, hermanos, cuando es fácil encomendarnos a la voluntad de Dios cuando ya no hay esperanza. Cuando ya, hermanos, la enfermedad avanzó y el doctor dijo, ya no hay más que hacer. Ahí sí, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pues si no hay otra, pues, ¿tenemos opción? No. Es fácil, hermanos, decir que se haga la voluntad de Dios cuando perdimos el trabajo. ¿Y qué podemos hacer, pues? Pero es difícil, hermano, encomendarnos a la voluntad de Dios. Decir, Dios, tú tienes la última palabra. Tú decides cuando estamos prosperados. Porque es difícil despojarnos del orgullo, de el querernos, sentirnos autosuficientes y decir, bueno, yo aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pero no vemos que Abraham haya tomado esa actitud. Él dijo, si tú te vas para allá, yo me voy a ir para acá. Por supuesto, Abraham contempló también la riqueza, la fertilidad de aquella tierra. Pero sin embargo le dio la opción a su hermano. Le dijo, escoge tú, elige. Porque lo normal, hermano, es que el ser humano no se sacie con lo que tiene. Si entre más quiere tener. Entre más tiene, más quiere. Y eso es así, no se sacia. ¿Por qué? Porque en el bien material no hay satisfacción. No hay una satisfacción plena. Pero en Cristo Jesús sí la hay. En la confianza en Dios sí la hay. Por eso, hermano, Abraham se conformaba con que Dios estaba con él. No importaba si Lot tomaba ventaja y agarraba lo mejor para sí. Él sabía que el que lo había llamado era Dios. El que lo había prosperado era Dios. El que le había dado todo era Dios. Y que por lo tanto, si Dios le había dado todo, también en cualquier lugar lo podría bendecir, lo podía prosperar. Dice que Lot alzó los ojos, dice en el versículo 10, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham dice que vieron ambos con Lot la misma tierra. Contemplaron lo mismo. Pero Lot dice, a él le correspondió decidir. Él dijo, voy a escoger esta parte. ¿Considerando qué? Considerando la fertilidad. Considerando la abundancia de agua. Considerando, hermanos, la riqueza de aquella tierra. Pero sin tomar en cuenta la maldad que había en aquella tierra. Porque es que no importa la riqueza material de una nación, sino, hermano, la maldad que hay en el corazón de los hombres de aquella nación. Porque en algún momento van a caer. Porque todos los imperios, todos esos poderes han caído por la depravación que ha existido en ellos. Y esta ciudad dice que era grande, era rica,
Y además dice que cuando Lot vio aquella tierra, la vio que era parecida, era semejante al huerto de Dios. Así dice la palabra en el versículo 10, como el huerto de Jehová. Era una tierra muy hermosa, pero no era la tierra donde Dios lo iba a prosperar. Hay cosas que vienen a nuestra vida que parecen lo mejor para nosotros. Parece que como que vienen de Dios, pero no vienen de Dios. Una cosa es que parezcan, otra cosa es que sean semejantes y otra cosa que sea lo original. Una cosa es que parezca que viene de Dios, otra cosa es que sea de Dios. Y cuando parece, pero no es, no hay bendición. Por lo cual, hermanos, cada uno de nosotros debe de someterse a la voluntad de Dios. No ver lo que nosotros vemos físicamente, sino lo que la palabra nos muestra. Y aquí, hermano, Lot no dependió del consejo de Dios, sino de lo que sus ojos vieron. Y si vamos nosotros a escoger, debemos de escoger conforme al consejo de la palabra de Dios. Porque al igual, hermano, que encontramos las promesas de parte de Dios, también encontramos las promesas del enemigo. Porque el enemigo están los ofrecimientos a diario, en todo momento. Y quizás nosotros podamos pensar que si tomamos aquella oportunidad que se nos presenta, quizás vamos a ser prosperados y quizás podamos servir mejor a Dios. Pero si va en contra de la voluntad de Dios, en lugar de agradarle a Él, le vamos a desagradar. Y nos va a ir mal. Porque la palabra del Señor nos dice en el relato que sigue en el Génesis lo que aconteció a Sodoma. ¿Qué le pasó? Fue destruida. ¿Dónde quedó toda su riqueza? Toda aquella bendición que se veía, que Lot vio, ¿dónde estuvo? Él no se detuvo a considerar hacia dónde estaba caminando. A nosotros a veces nos va mal porque aunque sabemos, hermano, aunque conocemos que en tal compañía no nos conviene trabajar, pero como el ofrecimiento es un buen salario, sabemos, hermano, que ese trabajo nos va a consumir todo el tiempo y que no vamos a tener tiempo para Dios, aunque lo sabemos, pero como la remuneración es buena, lo aceptamos. Despreciamos, hermano, la dependencia de Dios. Lo que Dios nos está ofreciendo, lo hacemos a un lado y nos vamos por lo que vemos. Por el ofrecimiento que nosotros estamos recibiendo, nos dejamos ir sin pensar que estamos en contra de la voluntad de Dios. Abraham le dijo, vete a donde tú quieras, pero yo me voy a ir al lado opuesto. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, yo dependo de Dios. Lo que soy hasta ahora ha sido porque Dios así le ha placido. Y no ha sido por mis esfuerzos. Y el problema de nosotros es que creemos que podemos hacer mucho. Pero si no es la voluntad de Dios, dice la palabra que es en vano que los levantemos temprano y que ni siquiera comamos durante el día. ¿Por qué? Porque no vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Si no es conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente dice en este país es que si yo no trabajo 16 horas no me alcanza. Pero hemos creído en Cristo, el proveedor de todas las cosas. Y Él dice que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Porque eso no fue escrito solamente porque había espacio ahí.
Si no son promesas de parte de Dios para nosotros. Pero si no las hacemos propias, si no dependemos de ellas, ¿cuándo las vamos a poder ver hechas realidad en nuestra vida? Si no estamos dejando que sea el Dios Todopoderoso el que obre en nosotros. Abraham desde un momento le dijo el Señor, salí de ahí, y él se fue. Dependió de Dios. Dependió de la palabra que se le habló. Por eso en el canto que cantaban dice, tu voz me habló. Porque cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera, él no lo tocó, solo le dijo, ven fuera, porque hay poder en la palabra del Señor. Pero hay poder, hermano, cuando le hacemos vida en nosotros. Gloria sea dada al Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice que nuestra mirada debe de estar puesta en el autor y consumador de la fe. Pero vea usted que Lot la puso en las cosas terrenales, en las que perecen. Y por eso vimos que Sodoma fue destruida, porque era un bien perecedero. Pero lo que no perece es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, debemos de darle el valor que corresponde a lo que Dios nos ha entregado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha entregado? Nos ha entregado a su Hijo para darnos vida a cada uno de nosotros. Pero fíjese que a pesar de que Dios, hermano, tiene un trato bien especial con nosotros, nos dejamos ir por cosas bien insignificantes. Génesis capítulo 25. Mire, hermanos, qué bendición este hombre perdió. Génesis 25 nos muestra, hermanos, en el versículo 27 en adelante, 29. Que dice ahí, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Jacob no le robó la primogenitura a Esaú. Esaú se la vendió. Usted dirá, pero por un guisadito. Bueno, ese fue el precio que Esaú le puso. Pero la primogenitura era de él. Era problema de él si la regalaba, si la fiaba o la vendía o veía lo que hacía. Si la vendía cara o la vendía barata. Pero era de él. Estaba en él. Y él debía de atesorarla. Él debía de valorar el bien que Dios le había dado, el privilegio que Dios le había dado a Esaú de ser el primogénito de Isaac. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente un primogénito era el principal de la familia y era el heredero de una doble porción de lo que su padre heredaba. Había mucha bendición para Esaú. Había una promesa grande para Esaú. Pero en un momento en que él tuvo hambre, dice que menospreció su primogenitura. ¿Cuánto valía eso? ¿Era mucho? Un guisado. Por eso dio
Esaú su primogenitura? ¿Por qué nosotros a veces hay mucha gente que se pierde por un momento de placer? Porque no valora lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque piensan, hermano, que como es por gracia, es gratis. No es así. Costó la sangre de Cristo Jesús. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, para que hoy nosotros podamos ser bendecidos por Él, ser llamados, tener ese privilegio de decir, soy hijo de Dios. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida, hermano, porque cuando tenemos hambre, queremos satisfacernos a nosotros mismos. Y la palabra del Señor no es para satisfacción, hermano, de lo que yo quiero. No es para cumplir caprichos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es infalible, es recta para todos. Pero, hermanos, ¿qué hizo Esaú cuando tuvo hambre? Se fue donde un sencillo aprovechado como Jacob. ¿Y qué pasó? Pues aquel dijo, esta es mi oportunidad. El diablo no va a perder una oportunidad. Si usted le abre las puertas, usted puede perder lo más preciado que usted tiene. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que este Esaú estaba tan hambriento que no le importó nada. Había una necesidad en él y él dijo, bueno, ahorita yo lo que quiero es satisfacer mi necesidad. Dice ahí la palabra que cuando Esaú recibió el ofrecimiento, dijo, bueno, yo me voy a morir. ¿Y para qué quiero eso? Qué bueno sería, hermanos, cuando se trata de las cosas materiales, que dijéramos, total, y yo me voy a morir. ¿Y para qué quiero un carro del año? ¿Y para qué quiero una casa más grande? Y de todas maneras me voy a morir y en cualquier lado puedo vivir. Si tomáramos esa actitud, no nos afanáramos. Si tomáramos esa actitud, serviríamos mejor al Señor. Porque diríamos, no importa, yo voy a depender de Dios aunque no tenga lo que yo quiero. Pero si tengo lo que necesito, con eso me basta. Que hubiera esa conformidad en nosotros, pero que valoráramos lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, lo que Él nos ha dado, el privilegio que nosotros ahora tenemos de ser herederos de un reino. Pero no, hermanos, a veces por cualquier cosita nosotros descuidamos lo que Dios nos ha dado. Dios, hermano, no quizás nos ha dado un talento, bueno, a todos nos ha dado, para que nosotros lo trabajemos. Y dice la palabra que en aquel día Él nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha dado. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? Como aquel que dijo, bueno, yo fui y lo enterré. Yo no hice nada con él, aquí está. Pero ¿qué dijo Dios? Quítenselo y mándenlo al infierno. Porque Dios nos da para que nosotros seamos indiferentes. Él lo da para que nosotros lo utilicemos para gloria de Él. Para gloria de Él, hermano. Por lo tanto, hermano, debemos de valorar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero no, a Él no le importó. Pero dice que cuando Él, hermanos, la perdió y cuando Él la quería, lloró, dice, amargamente. Pero ya era tarde. La bendición estaba dada sobre Jacob. Dios vio la actitud de Esaú y no fue agradable delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque menospreció lo que correspondía a él por un simple guisado. ¿Qué nos está llevando a nosotros? ¿O qué estamos nosotros escogiendo? ¿Qué es lo tan valioso de este mundo para descuidar lo que Dios ha dado? ¿Qué tiene más valor que el reino de los cielos? Por lo tanto, hermanos, debemos de meditar y no despreciar y tener de menos y ver el evangelio como una religión más, porque no lo es.
No basta, hermano, con venir aquí cada domingo si no estamos viviendo para nuestro Dios. Si no queremos agradarle a Él. Si estamos viendo en poco. Porque el mundo ve a los evangélicos como ignorantes. Así el mundo los ve. Pero nosotros, hermanos, no lo debemos de ver de esa manera. Porque reconocemos y hemos vivido conforme a las promesas de Dios y hemos visto la mano de Dios obrar, hermano, en medio del problema, de la necesidad, de la enfermedad. Hemos visto la mano poderosa de Dios, pero este Saúl dijo, yo me voy a morir. ¿Y para qué quiero esto? Pues sí, nosotros nos vamos a morir todos. ¿Y de qué va a servir lo que trabajemos tanto aquí? Lo que nos afanemos tanto aquí, ¿de qué nos va a servir? De nada. Lo importante, hermano, es tener siempre a Cristo en nuestra vida. Lo importante para este Esaú era que conservara su primogenitura, porque esa le daba el lugar que Dios le había concedido. Porque Dios fue el que concedió que Esaú sacara su mano primero, porque había un pleito en el vientre de su mamá. Pero Dios fue el que lo eligió a él para ser primogénito. Dios, hermano, nos ha escogido a cada uno de nosotros. Usted es un escogido de Dios, yo soy un escogido de Dios. Entonces, hermano, no debemos decir, bueno, yo voy a esa iglesia. No, somos escogidos de Dios, hijos de Dios. Dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos de Él. Y entonces, hermano, ¿por qué vamos a ser tan indiferentes nosotros a lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Ha sido algo grande. Entonces dice, Jacob le dijo, no va a ser así nomás. Me tienes que jurar que me la vas a vender. Y aquel le dijo, ok, está bien, te lo juro. Y entonces perdió. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad, se fue a otro humano como él. Cuando nosotros, hermanos, tengamos hambre, hay un pan que cada uno de nosotros debe de comer. Y ese pan, hermano, sí sacia. Porque dice la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice, es el verdadero pan que descendió del cielo. Por lo tanto, hermanos, si queremos saciarnos, debemos de ir a Cristo Jesús, porque Él va a saciar toda la hambre, toda la necesidad que nosotros tengamos de Él. Pero debemos de aprender que Esaú fue donde otro ser humano para que le diera el pan. Si no viene de aquí el pan, no es el pan verdadero. Aunque a Lot le pareció que era como el huerto, no era del huerto. Aunque a nosotros nos parezca que es buena palabra, pero si no es de este libro, no es palabra de Dios. Nos puede emocionar mucho, nos puede gustar mucho, pero si no salió de aquí, no viene de Dios. Por lo tanto, hermano, esta es la fuente, esta es la canasta de pan a la cual nosotros debemos de acudir cuando sintamos hambre, pero hambre espiritual, hambre de Dios, de querer, hermano, conocerle a Él. Y cuando le conocemos a Él, no le vamos a menospreciar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, lo que Cristo Jesús ha hecho cada uno de nosotros. Entonces, hermano, la palabra del Señor nos enseña también que ahora que estamos en Cristo, debemos de guardar esa relación. Debemos, hermanos, de cuidar lo que cada uno de nosotros está haciendo para Dios. Debemos de saber escoger lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Debemos de saber, hermano, dice la palabra de Dios, quisiera que fuera a Lucas, en el capítulo 10.
La palabra del Señor. Vemos ahí dos personas que, estando Jesús ahí, ellas escogieron y tomaron decisiones bien diferentes la una de la otra. Dice en Lucas capítulo 10, en el versículo 38, que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién le recibió en su casa? Marta. Ok. Sigamos. El 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta lo recibe, pero la que presta atención no es Marta, es María. Qué difícil, hermano. Marta recibe a Jesús en su casa, pero la que dice aquí que presta atención es María. ¿Y qué hacía Marta? Dice el versículo 40. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vea la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, Jesús va a este hogar. Le permiten entrar en este hogar. Pero resulta que la anfitriona no es la que lo atiende, no es la que le presta atención. Jesús había llegado a ese hogar con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que conocieran, que escucharan su palabra. Pero Marta dice que se desvía de la atención y decide ella ocuparse en otras cosas. Que posiblemente, hermano, no es que estuviera haciendo lo malo. Estaba en otras ocupaciones, pero que esas ocupaciones no debían de ocupar la preeminencia en la vida de Marta. Y eso, hermano, es lo que a veces acontece con nosotros. No es que el trabajo sea malo, es el exceso del trabajo el que nos aleja de la presencia de Dios. Porque usted no me va a decir con sinceridad en su corazón que después de 12 horas de trabajo usted va y ora por mucho tiempo. Lee la palabra. No es verdad. Cuando llegamos a la casa llegamos cansados. Llegamos reventados, como decimos. Unos tienen ocupaciones más pesadas que otros. Eso es verdad. Pero de alguna manera llegamos cansados a nuestra casa. Y entonces, hermano, pero como me va bien, pero como necesito terminar el trabajo, es cierto, no está haciendo lo malo. Pero el problema es que eso lo está alejando de la presencia de Dios. El problema, hermano, es que usted ya no está orando como oraba. El problema es que usted ya no está leyendo la palabra como la debería de leer. El problema es que la palabra ya no es el pan que sacia su vida. Ahora usted cree que el pan material lo puede saciar, que puede depender realmente de lo material y hacer un lado a Dios. ¿Cuántas personas, no en otra iglesia, aquí, la hemos visto que cuando eran empleados pasaban todo el tiempo en la iglesia? Pero ahora que son dueños, que debería de ser lo contrario, porque ahora si son dueños es porque ganan más. Entonces deberían de tener la misma consistencia, pero ahora el ser propietario les sirvió de estorbo para su progreso espiritual.
Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Y luego vienen los problemas con la familia, los problemas con los hijos, se enferman. Y bueno, y tantas cosas. ¿Por qué? Porque hemos escogido mal. La base principal si ya escogimos a Jesucristo como Señor y Salvador, primeramente vivir para Él. Porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es ahí, hermano, donde debe estar nuestra mirada. Puesta en Cristo Jesús, en su reino, en su regreso. Pero ¿qué pasa? Marta dice, se pierde la más grande bendición. Ella quería atender todo sin atender a Jesús. Jesús, hablando a la iglesia de Éfeso, le dijo a través de Juan, le dijo a Juan: yo conozco tus obras. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios elogia el trabajo de esta iglesia. Y le dice: tú has sido muy valiente, tú conoces la palabra y tú te has confrontado con aquellos mentirosos apóstoles y les has hecho ver su error. Y los has rechazado, no los has recibido. Es decir, una iglesia, hermanos, que conocía la palabra, que trabajaba, hermanos, arduamente. Y Jesús se los hace ver aquí. Le dice: has hecho un buen trabajo. En otras palabras, les felicito por el esfuerzo que ustedes hacen. Pero le dice en el versículo 4: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Servían, conocían la palabra, se edificaban en la palabra, eran bien instruidos, trabajaban arduamente, se esforzaban, soportaban las persecuciones, las críticas y todo lo que les venía. Pero le dice el Señor: te has descuidado del primer amor. Es decir, has desplazado a Cristo del primer lugar en tu corazón. Y eso no es agradable delante de Dios. Siempre Jesús debe de ocupar el primer lugar en mi corazón. El trabajo, la obra del Señor, pues es de Él. Y cada uno de nosotros debe de tener la disposición para Él, para lo que Él decida. No es para lo que yo quiero, es para lo que Él decida. Porque quiero hacer muchas cosas, pero yo no tengo ese talento. Yo me gustaría tener una gran voz y venir a cantar aquí, ¿verdad? Y que los hermanos allá ya hasta lloraran, bueno, y exaltaran, gritaran, bueno, se gozaran, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios me ha dado. No es eso. Entonces, no es lo que yo quiero. Es lo que Dios me manda a que yo haga. Entonces, la disposición debe de estar en mí para hacer lo que Él le agrada. Pero debe de haber un equilibrio en la obra del Señor, porque no es solo trabajo. Cuando Jesús dice que oraba con Pedro, Juan y Jacobo, dice que aquellos se durmieron. ¿Por qué se durmieron? Porque estaban cansados. ¿Y qué habían andado haciendo ellos? Habían andado con Jesús. Estaban haciendo la obra de Él, pero estaban cansados. Y el cansancio no les permitía orar, estar en comunión con Dios. Porque, hermanos, la obra también cansa. Y debemos de saber, hermanos, que debe de haber un balance. Yo puedo dar, pero yo necesito recibir.
Yo puedo predicar, pero yo necesito que me prediquen. Yo puedo servir, pero yo necesito escuchar la palabra de Dios también. Porque si no, ¿cómo me estoy edificando yo? Entonces, hermano, en la obra de Dios también debemos de, primeramente, escuchar a Jesús. Porque Marta estaba ahí, lo había recibido, pero no lo escuchaba. Estaba atendiendo a todo mundo ahí, pero no estaba prestando atención a lo que Jesús le estaba mandando. Y Jesús le dice, bueno, tú estás muy afanada. Tú no estás prestando atención a mi palabra. Pero esta María no está haciendo nada aquí, pero está conmigo. Me está prestando atención. Se está edificando porque en algún momento yo también la voy a utilizar a ella para el propósito para el cual Él la había llamado. Por eso, hermano, aquí tenemos a muchos hermanos preparándolos en la escuela de líderes, enseñándoles los fundamentos bíblicos para que sean edificados. Quizás en este momento no están sirviendo, no tienen algún área de trabajo en la obra del Señor, pero se están preparando. Porque en algún momento Dios va a decir, pónganmelo en este lugar. Y ahí va a servir. Pero primero prestó atención a la palabra de Dios. Y cuando prestamos atención a la palabra de Dios, Dios nos va a indicar cómo se deben hacer las cosas. Porque ya no va a ser como yo quiero, sino como Dios me está mandando que las haga. Ya no voy a ir donde yo quiero, sino donde Dios me está diciendo que vaya. ¿Por qué? Porque primeramente presté atención a Cristo Jesús. Jesús dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar. Y voy a hacer una fiesta con Él. Porque dice, cenaré con Él. Y Él va a cenar conmigo. Es decir, Jesús vino a nuestra vida cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Él vino a nuestra vida, a nuestro corazón. Pero Él quiere permanecer en ese primer lugar que nosotros le dimos. Él ahí quiere permanecer. Es el lugar que a Él le corresponde. Es lo que complementa a todo nuestro ser. Ese vacío que sentíamos cuando estábamos en el mundo, ahora Cristo lo ha venido a llenar a nuestras vidas. Entonces, hermano, nadie más puede ocupar ese lugar, sino solamente Cristo. Y cuando Cristo entró en nuestro corazón, hubo fiesta. Porque dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Le da gloria a Dios porque Dios hizo fiesta cuando usted y yo nos arrepentimos. Porque dijo Dios, este muchacho muerto era, pero ahora vive. Y vivimos para la gloria de Él. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos muestra que Abraham quiso y dependió todo el tiempo de Dios y fue bendecido. Dice también que Jacob valoró las promesas que venían en la primogenitura y por eso Dios lo bendijo a él. María se conformó con escuchar a Jesús, porque le dijo Jesús, ella ha escogido la mejor parte, la parte que nadie le va a poder quitar. Si tenemos la salvación es nuestra. Cristo nos la dio y ¿sabe qué? Nadie nos la puede quitar, porque Él es el autor de nuestra salvación. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermano, debemos de estar conformes con que Cristo está en nuestra vida y no depender de lo demás. Lo demás puede venir o no puede venir.
Pero si tenemos a Cristo, cuando la final trompeta suene, dice que nos iremos con Él. Por lo tanto, cuando Moisés habló al pueblo, lo había pasado por el desierto, Él le dio todas las instrucciones para el pueblo de Israel, para que aprendieran, para que conocieran. Pero Dios puso estas palabras también en Deuteronomios capítulo 30, en el versículo 19. Dios, hermano, no nos obliga, Él nos ofrece y nosotros decidimos si lo tomamos o si lo rechazamos. Pero no lo podemos tener en espera, o lo tomamos o lo dejamos. Dice el versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué le dijo? Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios les dice: lo que yo les prometí, aquí está. Lo que yo le dije a Abraham, a Jacob y a Isaac, aquí está. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, que además de que les he entregado la tierra, les he dado mandamientos. Le dice que ustedes escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dos opciones: o amamos a Dios o lo rechazamos. O vivimos para Dios o vivimos para el enemigo. Pero no podemos vivir en el medio. Debemos de definirnos para quién vamos a vivir. Dice en Josué, cuando ellos ya habían entrado a poseer la tierra, dice en Josué que Dios le cumplió todas las buenas promesas que le había dado al pueblo de Israel, y no hizo falta ni siquiera una, todas las cumplió. Dios cumple siempre sus promesas. Dios, hermanos, hasta el día de hoy sigue cumpliendo sus promesas, porque Él es fiel para con cada uno de nosotros. Por eso démosle la gloria y la honra en esta hora a Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.